Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, más plomería informativa, más paleontología y arqueología política. Tengo que decirles que ante esta situación en la cual usted se siente agobiado y ya está pensando en las próximas vacaciones porque estas se le acabaron, o ya está pensando en las vacaciones de diciembre, o ya está pensando en la próxima primavera, en el próximo verano, para todo eso, conocer Europa, Europa bajo costo. Europa bajo costo le permite a usted hacer el viaje de sus sueños de la forma que usted quiere, y esa forma es bueno, bonito y barato. Puede pagarlo por cuotas sin intereses, planificando desde hoy el viaje de sus sueños al sitio que usted quiere. Que si la Torre de Pisa, que si la Torre Eiffel, que si el Coliseo de Roma, que si las ruinas de Grecia, de Atenas, lo que usted quiera, a donde usted quiera ir. O viene aquí a Alemania, o va a España, o va, qué sé yo, a tantos destinos dentro de Europa. Europa bajo costo le permite planificarlo y le permite conocer Europa. Para conocer Europa, Europa bajo costo. Bien, a continuación vamos a conversar o a ver la conversación que más temprano tuve con Antonio Ledesma sobre el tema de la promoción que está haciendo Ledesma y junto a María Corina Machado de presionando para que se invoque el principio de la responsabilidad para proteger, pidiéndole al gobierno interino que lo haga. Fue una interesante conversación con el amigo Antonio Ledesma, que por supuesto nos permitió revisar algo que para mí es una preocupación, que lo expresamos en el segmento anterior. ¿Tiene sentido la invocación de ese principio en este momento? ¿Va a servir para algo? ¿Quiénes van a empuñar las armas? ¿Quiénes van a poner a los soldados para que esta intervención ocurra? Sobre todo esto, la conversación con Antonio Ledesma. Hay una situación, y te agradezco de nuevo por estar en Fuera de Orden, porque hay una discusión muy fuerte que parte de la desesperación de los venezolanos ante la situación que se vive dentro de nuestras fronteras, que cada día, por cierto, se coloca, llega a cotas más altas. Cuando uno cree que ha visto lo peor, se entera de más barbaridades y de más cosas. Entonces, luego del planteamiento de la salida en el año 2014, en el cual tú también participaste, luego de los distintos planteamientos que se han hecho en este tiempo, ahora se está hablando de aplicar el principio de responsabilidad para proteger. Ese principio, si se aplica, entiendo yo que lo que ustedes están planteando es que haya una intervención multilateral, una intervención multinacional en Venezuela para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. ¿Entendí eso o es otra cosa? No, lo has entendido perfectamente bien. No puede ser otra cosa porque si nosotros planteamos activar el principio de intervención humanitaria sin contemplar el factor de la fuerza que tiene un componente militar, sería como jugar con la buena fe de la ciudadanía. Ahora, es bueno que hagamos un poquito de historia. Por un lado, que esto no es una ocurrencia simplemente mía. Esto lo acordamos en el mes de marzo del año 2018. Yo tenía apenas unos 4 meses de haber emprendido la fuga que tuvo lugar el 16 de noviembre del año 2017. Entramos en comunicaciones, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado y yo. Se planteó la idea de hacer una gira internacional y nosotros sugerimos. Fue un tema que previamente yo había discutido tanto con Diego Barria, con Arturo Balaguer y con María Corina Machado. Sugerimos, bueno, vamos a las reuniones, pero no puede ser simplemente hacernos una foto. Vamos con una agenda. Y comenzamos a discutir la agenda. Entonces, bueno, primero pedirle a la comunidad internacional que de una vez por todas caracterice al régimen de Maduro como una dictadura. Eso estuvimos de acuerdo. Luego vamos a pedir que se amplíen las sanciones, que se profundicen las sanciones. Estuvimos de acuerdo. Luego planteamos la idea de solicitar que se desarrolle un plan de rescate, de recuperación de los capitales robados a Venezuela. Estuvimos de acuerdo. Y entre otros temas, fueron como 7 puntos. Yo estaba en la obligación de plantear
que se incorporara ya en la agenda oficial, ya no como un planteamiento mío o de María Corina o de Diego, el concepto de responsabilidad de proteger, que está metido en el paraguas del principio de intervención humanitaria. Tuvimos algunos días discutiendo ese punto hasta que por fin lo aprobamos y recuerdo que antes de salir desayunándonos en París para ir luego al despacho del presidente Macron, revisamos la agenda, volvimos a revisar los puntos y definitivamente se acordó que así se lo planteáramos al presidente Macron. Esto mismo, si la gente busca un video, porque ahora la tecnología nos ayuda a tener esos archivos, esas hemerotecas, que en este caso son videos, está la intervención que hice el 14 de abril del año 2018, eso fue en Lima a las 4:30 de la tarde con el vicepresidente Mike Pence. Allí en esa reunión, a viva voz, planteamos la necesidad de invocar para Venezuela el concepto de responsabilidad de proteger. Eso como primera parte, Daniel. Lo segundo, que esto no es algo que a uno se le ocurrió en Lima o en París. El concepto de responsabilidad de proteger es doctrina adoptada por la ONU desde el 20 de septiembre del año 2005. ¿Y por qué? Porque el liderazgo mundial que tenía su centro de operaciones en la Organización de Naciones Unidas se acostaba y se levantaba con unas punzadas de conciencia, como decimos allá en nosotros en el llano, con remordimiento de conciencia. ¿Y por qué tenía remordimiento de conciencia? Porque ese liderazgo de Kofi Annan para abajo se quedaron mirando desde lejos cómo había una masacre en Ruanda, en Kosovo, cómo se estaban liquidando entre sí distintas castas de los belgas. Llegaron a morir cerca de 800.000 seres humanos. La carnicería que desarrolló en Sarajevo, todo lo que había dicho también Milosevic, y ellos no hacían nada. Y después que se hizo ese inventario de todo ese cementerio que quedó allí, como consecuencia de estas confrontaciones que no fueron canalizadas por las organizaciones internacionales, comenzó ese debate desde el año 2001, desde el año 2002, 2003, hasta que llegó el 2005 y se produce esa resolución, que es la resolución que da pie en dos cuartillas del informe de Kofi Annan, que son los párrafos 138 y 139. Estoy haciendo citas específicas para que la gente pueda creer en lo que estamos diciendo, que estamos hablando con propiedad, que aquí no estamos entrelazando latiguillos para tratar de impresionar a la audiencia. No, es un concepto asumido oficialmente por la ONU desde el año 2005. Y eso es lo que nosotros estamos invocando. Y es a lo que debe ir Juan Guaidó, si es que va a ir a Nueva York ahora en el mes de septiembre, o va a intervenir por Sky en la reunión de Concordia. Yo creo que aquí no hay que darle ya más vueltas al trompo, aquí no hay que darle, estar buscando algunos puntos en el menú. Ya el menú que está sobre la mesa contemplaba diálogo, se agotó el diálogo. Ese diálogo ya es un capítulo cerrado, tanto el de Barbados como el que se hizo en el año 2003, porque hemos sacado la cuenta que en estos 17 años son 9 capítulos de diálogo que le han servido tanto a Chávez primero como a Maduro después, como escenarios de divertimento para ganar tiempo. De allí que lo que le corresponde a Juan Guaidó es invocar el principio de intervención humanitaria, apoyándose en esta historia, apoyándose en las decisiones que han adoptado gobiernos como el de Estados Unidos, por ejemplo, específicamente, para intervenir en casos donde ha sido indispensable el concurso de fuerzas multinacionales para doblegar a mafias o a grupos irregulares que perturban la vida y la paz de muchos ciudadanos del mundo. Bien, Antonio, fíjate que quise escuchar a profundidad tu planteamiento y veo que en efecto has revisado bien la legislación. Pero hay algo que a mí me preocupa dentro de todo esto, cuando los voceros y yo lo he tenido que decir, yo no estoy del activismo político, no tengo aspiraciones políticas, soy un observador de la situación y estoy en un rol de comunicador. Y a mí me llama mucho la atención
Yo siento que va a ser inevitable una acción militar para sacar al régimen chavista. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero siento que eso va a ser inevitable porque eso está encaminado a que sea así. Pero cuando ustedes hablan del principio responsabilidad de proteger, hay algo que siento que están dejando de lado y que me gustaría saber tu opinión. Porque el principio de responsabilidad para proteger establece que primero se realizan una serie de acciones diplomáticas, políticas, etcétera, y en caso de que ellas no den resultado, se activaría a través del Consejo de Seguridad de la ONU las acciones militares multinacionales para poner fin a la situación. Y entonces allí entramos en un asunto, que en ese Consejo de Seguridad, como no, las fuerzas a favor de la democracia en Venezuela son mayoría, que estaríamos hablando de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero en ese Consejo de Seguridad hay dos miembros que, a pesar de que son minoría, que son los que apoyan al régimen de Maduro, tienen poder de veto, que son China y Rusia. Entonces la gran pregunta es, si el Consejo de Seguridad discute la materia y se aprueba, tendría que tener por lo menos la abstención de Rusia y China. Y si además de eso hay otra alternativa, que Rusia y China digan que sí y que participen. Y entonces eso sería, evidentemente, una solución como la que vimos en Siria, donde Rusia se involucró para defender al dictador Al-Assad y que permaneciera en el poder, pero que se detuviera la guerra. Y la tercera alternativa sería que se plantee una intervención multilateral y China y Rusia ejerzan su poder de veto. ¿Ustedes han manejado esos escenarios? Por supuesto, tanto que lo hemos manejado que comenzamos a plantear esto hace mucho tiempo, porque como tú lo acabas de describir, ese relato sucinto que has hecho, da pie para que entendamos que esto no es coser y cantar, que esto requiere de una artesanía política, una fina artesanía política, una política aguda desde el punto de vista estratégico para persuadir estos factores que son claves en las tomas de decisiones. Por eso nos duele que hayamos perdido tiempo, porque ya estamos en septiembre. Si esto se hubiese comenzado a activar, como lo habíamos sugerido desde principios de año, ya se hubiese hecho ese trabajo de lobby, no solo con los Estados Unidos o con Alemania o con Francia, como en algunos casos se ha abordado el tema, sino también con China y con Rusia, que son dos factores que tienen intereses en Venezuela. Uno más geopolítico que el filón económico, comercial, que tiene China, porque lo de Rusia, si bien es cierto, vende municiones, aviones, helicópteros, fusiles a Venezuela, tiene un interés más que todo marcadamente geopolítico, como amenazar o perturbar o ser una pieza que se mueva allí en el ajedrez del hemisferio donde estamos nosotros. El interés de China es recuperar los 65.000 millones de dólares que tienen allí en la picota por las operaciones que han hecho con Venezuela. Pero todo esto se tiene que abordar y ciertamente hay esas tres dimensiones. Una primera dimensión que es la legal. Esa dimensión se ha venido agotando, se ha activado. ¿Qué es la dimensión legal? Las resoluciones dictadas por la ONU, las resoluciones dictadas por la OEA, las resoluciones dictadas por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, por el Grupo de Lima. Dos, la segunda dimensión, la dimensión coercitiva, que son acciones ya de mayor presión. Esas acciones también se han venido aplicando, que son las sanciones, que no es poca cosa lo que acaba de ocurrir con las sanciones al Banco de Turquía, las sanciones a las empresas petroleras en China, las sanciones personalizadas a todos estos individuos que han sido marcados con una X por las resoluciones dictadas en este campo de sanciones por los Estados Unidos, Canadá, Suiza, etc. Y la tercera dimensión es el uso de la fuerza. Aquí en este caso se pondría al descubierto las posiciones políticas de estos factores que tú citas, pero agotada esa instancia está la otra, que es la que ya está en el ámbito de nuestro hemisferio, que es la OEA. Fíjate que Estados Unidos ha venido diciendo que no puede depender la solución de la crisis venezolana de una visión de Europa, que la solución tiene que ser local, que la solución tiene que ser nuestra. Por eso yo insisto mucho en que cuidemos el triángulo de oro, que es Estados Unidos, que es Brasil y que es Colombia, porque son estos tres países que están en el anillo de Venezuela los que de una u otra forma
sufren directamente los impactos que se derivan de la tragedia que nosotros estamos viviendo. Que Antonio, pero disculpa que te interrumpa, pero si el ámbito va a ser una solución regional, entonces el principio de responsabilidad para proteger no tendría nada que hacer aquí, porque para una acción multilateral regional habría que acudir en todo caso a los mecanismos que se establecen dentro del espacio interamericano, que es la OEA. No habría necesidad de invocar a la responsabilidad para proteger. Yo no estoy descartando, estoy diciendo que esto es un juego también como si tuviéramos una bola en una mesa de billar. Claro, pero Brasil y Colombia no tienen poder de veto en la ONU. No, pero tú atacas la crisis de Venezuela, buscas la solución en el marco del concepto de responsabilidad de proteger, buscas agotar, a ver hasta dónde pueden China y Rusia obstaculizar la viabilidad de ese recurso internacional. ¿Qué otras figuras legales puede apelar cualquier país, cualquier gobierno, como Estados Unidos, por ejemplo, en el sentido de tomar una decisión, no saltando o desconociendo o colocándose de espalda al organismo al cual pertenecen, sino buscando un vericueto, un atajo legal que le permita actuar para ayudar como parte de una fuerza multinacional a doblegar estas mafias que tenemos en Venezuela? Pero agotado, en el caso que se agote este recurso del R2P, por eso es importante hacer con tiempo las diligencias, que esto no es, repito, soplar y que aparezca una botella. Está el otro escenario, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y en ese sentido hay dos artículos que son claves, el 6 y el 8, donde se habla perfectamente de cuáles son las razones, cuáles son las motivaciones que justificarían la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para auxiliar a un país, en este caso como Venezuela. Se ha querido desprestigiar el PIAR citando la experiencia de las Malvinas, diciendo que el tratado no se activó a favor de Argentina, que en el caso de ese conflicto entre Inglaterra y Argentina, quien comenzó la agresión fue Argentina. Ese es uno de los argumentos que se esgrime. ¿Y quién es el agresor? ¿Quién es el agresor en el caso de Venezuela? Bueno, Cuba, que tiene más de 22.000 efectivos cubanos, entre otras la figura de las avispas negras. Eso no es que lo diga yo, lo dice nada más y nada menos que el secretario general de la OEA. Está la FARC, está el ELN. Pero la FARC y el ELN no representan un Estado, son organismos más bien que están en contra del Estado de donde salieron. Si revisas bien los artículos 6 y 8, allí se habla de fuerzas irregulares. Y esta es una fuerza irregular. Ahora, pero dentro de todo esto, yo entiendo todo esto y asumo además que hay una cantidad de elementos en el derecho internacional para justificar una medida que eche por tierra el régimen chavista. Ahora, el problema es, Antonio, que yo siento que nosotros durante 20 años, 20 años, que se dice fácil, hemos acudido siempre a un librito, a un artículo, a un principio, y ya van 20 años. Y pareciera que nadie quiere decir la palabra que amerita todo esto. Aquí estamos hablando de que si hay, sea con el TIAR, sea con el R2P, sea la intervención, así le llaman humanitaria, estamos hablando de guerra, estamos hablando de acción militar, estamos hablando de muertos. Y eso pareciera que no está en el lenguaje de quienes están promoviendo esta salida. ¿Por qué no se le dice a la gente que aquí de lo que estamos hablando es de una acción armada donde va a haber muertos, donde va a haber plomo, donde va a haber guerra? Porque pareciera que se habla de intervención humanitaria como si va a ser una cosa aséptica, gluten free, vegana, y eso no es así. O sea, una intervención, sea humanitaria o no, allí se derrama sangre. Mi pregunta es, esa sangre que se va a derramar, ¿quién la va a poner? La van a poner los votantes de Donald Trump, la van a poner los votantes de Iván Duque, la van a poner los electores de Bolsonaro o de Macri, o la van a poner los venezolanos. La están poniendo los venezolanos. Están poniendo su vida, están poniendo su presente y su futuro. El joven Rufo acaba de perder la vista. Él puso sus ojos. Niomar Lambert abrió su camiseta y puso su pecho.
en la vía deprimida de la Avenida Libertador de Caracas. Sí, pero estamos hablando de algo mucho mayor, ¿no? Pernalete, pero es que cuando nos dicen que es que ustedes están planteando la invasión de Venezuela, ya Venezuela está invadida. Nosotros lo que estamos planteando es ponerle coto a la invasión de la que es víctima el territorio venezolano. ¿Con quién? Allí hay... ¿Con quién se le pone coto? A eso iba, pero permítame justificar por qué decimos que ya Venezuela está invadida. Los documentos que ha presentado el canciller de Colombia, el doctor Horne, son incontrovertibles. Allí hay una relación entre el régimen de Maduro y el secretariado de la FARC y la directiva del ELN. O sea que se ha convertido Venezuela en una zona de tolerancia para estos grupos irregulares. Hay pruebas, hay expedientes en los Estados Unidos que indican que en Venezuela operan las células terroristas de Hezbollah. Por esa parte estamos invadidos. De allí que nosotros devolvemos, retrucamos el argumento cuando se nos dice que nosotros somos traidores a la patria porque estamos planteando la invasión del territorio nacional. No, ya Venezuela está invadida. Lo otro, que vamos a provocar muerte. Si ya en Venezuela están muriendo miles de venezolanos. El que no muere de hambre, muere porque no tiene un medicamento para enfrentar la diálisis. El que no muere por diálisis muere de cáncer. El que no muere de cáncer muere por desnutrición. Este fin de semana escribí a mi esposa Missy un artículo llamado, que se titulaba ceguera por desnutrición. Y es porque nosotros nos quedamos alarmados. Ya salió la Armada de una conversación que sostuvimos con el doctor Rafael Cortés, donde daba cuenta de la situación del joven Rufo Chacón, de Táriba, Estado Táchira, pero además nos advertía que ya hay miles de venezolanos sentenciados a padecer ceguera por desnutrición, porque no ingieren vitaminas A, vitamina E. En Venezuela operan 18.000 bandas amponiles. En Venezuela fueron ejecutados de manera extrajudicial, según el informe de la señora Bachelet, más de 7.000 venezolanos. Todos los días mueren jóvenes a manos del AMPA común. O sea, ya Venezuela ha visto cómo se dibuja su mapa sentimental con la sangre de los venezolanos, además de los que hemos tenido que huir del país. Ahora, esa fuerza multinacional se tiene que agrupar a solicitud de las autoridades venezolanas, en este caso el presidente interino. Como tú acabas de decir, ninguna madre de Florida o de Pensilvania va a estar tranquila pensando que su hijo va a ir a una confrontación ajena. Ahora, tiene que saber esa madre, tiene que saber esa familia de Florida o de Pensilvania o de Houston, que Estados Unidos también es víctima de lo que está pasando en Venezuela, porque a Estados Unidos llegan diariamente toneladas de cocaína que salen del territorio venezolano, y que así como ocurrió la desgracia del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, en Venezuela se están documentando a terroristas que muy bien pudieran reeditar ese tipo de atentados. Dios no quiera que ocurran ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Alemania, pero Venezuela es una amenaza. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una amenaza para la paz y la estabilidad del hemisferio, o es por narcotráfico o es por terrorismo. Pero ahora, no sería, Antonio, esas fuerzas invadieron el territorio, hay pruebas de eso, o sea, eso no es especulación, eso está documentado. Sí. Y además de eso, tampoco hay que documentarlo mucho porque ellos tampoco lo están ocultando. La presencia de combatientes del Hezbollah en la mina Las Rositas del Arco Minero, que ha denunciado el diputado Américo de Gracia, no es algo que sea necesario un informe de inteligencia, es que tú vas y lo ves. O sea, y hay militares venezolanos que han dado cuenta de lo que está ocurriendo en el campamento de Santa Bárbara, todo lo que ocurre en Amazonas, de cómo allí se le entregan lotes a terroristas para que exploten el Arco Minero, que es la cuarta mina de oro más grande del mundo. Allí hay sembrados en las entrañas de ese Arco Minero 1.480.000 kilos de oro. Es la cuarta mina de oro más grande del mundo, pero además hay coltán, además dicen que allí hay uranio, además hay diamante. O sea que esta es una pandilla que secuestra un país, y por eso insisto en decir que Maduro dejó atrás, pero bien lejos, a Hitler, porque Venezuela es el campo de concentración más grande del planeta. Hitler los mataba con gases, con pesticidas. Maduro los está matando de hambre, los está matando a plomo. Pero además, lo que ocurre no es una fuerza multinacional únicamente con extranjeros. Recuerda que Bolívar
para emprender la libertad de Venezuela, la libertad de Colombia, la libertad de Ecuador, de Perú, requirió de legiones, de la Legión Británica, por ejemplo. Allí en Venezuela lucharon hombres como Brión, como Petión. O sea, cuando Miranda intenta invadir a Venezuela por Ocumare y luego llega por la vela de Coro el 3 de agosto de 1806, no llegó con margariteños o con gente de Tucupido o gente de allá de la Sabana, no, ahí llegaron gente que venía de Irlanda, gente que venía de otras zonas de Inglaterra, gente que venía de Francia, con voluntarios que se incorporaron a navegar en el lander de Miranda y a otras embarcaciones para tratar de liberar a Venezuela. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y una de las cosas que le he venido... ¿Cómo lo mismo invadir a Venezuela con mercenarios? No, con fuerzas extranjeras, con fuerzas extranjeras. En el caso pero Bolívar armó un ejército libertador, y en ese ejército libertador había, cómo no, había personas de otras nacionalidades, pero fundamentalmente había venezolanos. ¿Dónde está ese ejército libertador? Bueno, tú ves en Venezuela la cantidad de gente que ha muerto. Cuando a mí me dicen que no, que los militares están dados por perdidos, no. Yo siento que cuando tú ves a gente como Caguaripano, que está preso, cuando tú ves a Hilbert Chaparro, a Marín, que está preso, cuando tú ves a De Sota, que está preso, cuando tú ves la historia que no podemos olvidar, porque tiene que estar en la memoria del corazón, de hombres como el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, que fue torturado, es ser un militar. Cuando tú ves en la historia actual de Venezuela, que somos el país con más militares activos presos del mundo, es porque allí hay una reserva. Y cuando tú ves que en Cúcuta, en Bogotá, en Lima, en Quito, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Estados Unidos, hay militares venezolanos, no es que han desertado, sino que asumieron el artículo 350 de la Constitución Nacional, que nos indica a nosotros, como ciudadanos civiles o militares, que estamos llamados por nuestra vocación republicana a desconocer un régimen que contraría valores y principios democráticos o menoscabe los derechos humanos, es porque hay una reserva militar. Y una de las cosas que le he venido sugiriendo a Juan Guaidó y ahora a Julio Borges como canciller es que designen agregados militares en las embajadas de esos países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente. Es una manera ¿Y qué te han respondido? Hasta el momento nada, pero espero que esa solicitud sea procesada. ¿Y no sería más indicado en medio de que si se va a hablar de una intervención humanitaria o como quiera que se dé, y te manifiesto, sigo pensando que eso va a ocurrir en algún momento, pero no veo que se esté haciendo lo necesario para eso? ¿Por qué no se ha nombrado ministro de la Defensa, por ejemplo? ¿Por qué no? Lo de los grados militares igualmente, pero ¿por qué no hay un encargado de defensa? ¿Por qué el gobierno interino y por qué Juan Guaidó en particular, porque se supone que él es el presidente interino, le pasa de largo ante esta situación? Bueno, es que yo creo que un primer paso sería lo de los agregados militares y luego ver cuando se consolide una intervención humanitaria o estemos ya en la antesala, sería ese paso, porque Guaidó nombra ahorita a un ministro de la Defensa de Venezuela y lo meten preso. No, pero te supone que va a estar igual que Julio Borges, porque es que la intervención, la acción militar contra el régimen chavista se tiene que fraguar fuera de Venezuela fundamentalmente, y los apoyos tienen que buscarse fuera de Venezuela. Ese encargado de defensa tendría que estar igualmente fuera de Venezuela, entiendo yo. Y además de eso, un consejo consultivo, un consejo de defensa también constituido fuera, con exministros, con ex altos mandos militares venezolanos ganados a la causa de la libertad. Pero yo no veo que eso se esté haciendo. Aquí pareciera que se sigue pensando. Tienen que hacerse bien. Y aprender, Daniel, de las experiencias. Recuerda que uno de los elementos que contrarió el esfuerzo del 11 de abril del año 2002, que el pueblo con un acto heroico sacó del poder a Chávez, y luego lo que el pueblo maravillosamente había hecho con las manos, un poquito lo desbarató con los pies. Uno de los errores fue la manera como se articuló el alto mando militar en aquel momento. Yo creo que hay que aprender de esa experiencia y creo que en eso habrá que ayudar a Juan para que pueda articular con mucha habilidad, con mucha destreza, ese alto mando militar que, como tú dices, lógicamente, hasta por razones elementales de seguridad, tiene que estar operando en el entorno de Venezuela. ¿Cómo está la relación de ese sector de la oposición venezolana, donde estás tú, María Corina,
con Juan Guaidó? ¿Hay comunicación o todo es por las redes y por mensajes y cartas abiertas? No hay... Ha habido una comunicación, no con la fluidez deseable. Yo he tenido alguna que otra llamada de Juan. Tengo entendido que conversó recientemente en privado con María Corina Machado. Nosotros les hemos hecho llegar cartas públicas, también cartas privadas, misivas, en las que hay sugerencias muy concretas, recomendaciones muy concretas, porque esa es nuestra obligación. Aquí se ha querido hacer ver que nosotros hemos estado enfrentando a Juan. No, todo lo contrario. Cuando salga la verdadera historia de todo este ciclo, se conocerá, por ejemplo, todas las diligencias que veníamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros, no es por hablar de un grupo, sino de una tendencia que tiene una estrategia y que tiene una visión compartida con algunos venezolanos, que es el caso de María Corina, Diego y este servidor. Nosotros éramos de los que nos empeñábamos en que Juan asumiera plenamente el artículo 233. Tuvimos discusiones en diciembre del año pasado, en enero de este año, discusiones que se prolongaron hasta el 16-17 de enero, hasta que por fin se logra que Juan se decida a dar el paso de jurar como presidente interino de Venezuela en aquel acto público de Caracas el 23 de enero de este año. Quiere decir que ustedes asumen que Juan Guaidó es el presidente interino. Claro, si lo respaldamos y lo animamos a que lo hiciera. Ahora, cuando se nos plantea que si nosotros estamos por fuera, no, yo debo contarte que a mí me llamó Juan, me llamó Leopoldo para ofrecerme que asumiera la embajada en el Parlamento Europeo. Yo dije que no, primero porque yo no soy diplomático. Y que yo le había dicho, creo que es este momento de escoger a los grandes venezolanos, que se pudieran haber designado embajadores que deslumbraran no solamente al mundo, sino a los propios venezolanos, y que los venezolanos partieran de esa referencia y decir qué distintos son estos embajadores a los que venían designando Chávez y Maduro. Creo que es una manera de dar una sensación de que queremos de verdad provocar un cambio radical en Venezuela. Pero en segundo lugar, el problema no es que me den una chamba a mí, el problema es la incorporación de un equipo de lucha que tiene una visión del país, que integramos entre otros los venezolanos que ya te he citado, que nosotros seamos tomados en cuenta a la hora de las tomas de decisiones, de la estrategia. El problema no es estar en un cargo para que nos den como un tate quieto, no. El problema no es un tate quieto, no es un ecuanil. El problema es que nosotros asumamos una responsabilidad también en la conducción del país. Nosotros tenemos observaciones de lo que se hizo en la operación de Cúcuta el 23 de febrero. Y nosotros estábamos al margen de la operación fallida del 30 de abril. Creo que hubiésemos podido contribuir en algo si nuestras opiniones hubiesen sido tomadas en cuenta o consultadas. ¿Tú te enteraste del 30 de abril como nosotros, por las redes? Sí, por las redes, aunque ya eso venía corriendo también, que si era el domingo 28, que iba a ser el 1 de mayo. Esos son como, pudiéramos decir, forma parte de la historia de losgolpes.com. Se metieran en las redes y se anuncian ese tipo de movimientos, y por eso todas esas cosas terminan fracasando, porque lo primero que se enteran son los policías del régimen, sobre todo el G2 cubano, que tiene una vasta experiencia en ese sentido. Sí, bueno, Antonio, ya ha quedado claro todo esto. Yo solamente tengo una pregunta por curiosidad. A tus espaldas veo que tienen una imagen de Simón Bolívar y una imagen de Churchill. Y de alguna manera, Churchill, al enfrentarse a la situación de guerra, le habló a la gente con sinceridad. Y le dijo, yo solo tengo que ofrecer sangre, sudor y lágrimas, y aquí lo que viene es una situación dura. ¿No te parece que en el caso de la dirigencia venezolana ha llegado la hora de dejar los eufemismos y llamar las cosas por su nombre y decir que hay una guerra en Venezuela y que tenemos que pelearla, porque si no la peleamos va a haber más muertos, y que para vivir un horror sin fin es preferible un fin con horror, pero que haya un fin, por fin? Pero cada quien es libre de buscar sus referentes. Hay en Venezuela que prefieren tener como referente a Chamberlain. Yo prefiero o a Petain. Sí, a Petain, sí. Yo prefiero tener como referente a este ilustre ciudadano universal como lo es Winston Churchill. Recuerda que cuando la confrontación con el monstruo de Hitler,
él se dio cuenta que solo no podía y comenzó a estimular a Charles de Gaulle para que organizara una fuerza en el exilio. Se iba escondidito y llamaba por teléfono a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, a hablar con el presidente Roosevelt pidiendo apoyo, y él no acusaba a ningún prurito de que estaba siendo traidor a la Gran Bretaña, ¿no? Él estaba buscando aliados internacionales para que lo ayudaran a luchar contra el monstruo de Hitler. El mismo Winston Churchill, cuando se sentó con Stalin, fue recriminado. Y mucha gente le decía que cómo era posible que se sentara a conversar con ese asesino de los Gulag, etc. Y Churchill dijo que la urgencia era liberarse de la amenaza de Hitler, y lo logró. En Venezuela, si alguna lección nos está dando, nos va a dejar esta crisis, es que entendamos que eso de que somos ricos porque tenemos petróleo es mentira. El petróleo será una palanca para el desarrollo. El petróleo va a ser sustituido por la verdadera riqueza que no se agota, que es el talento humano. Que el daño que está dejando esta gente es un daño estructural. Y no es simplemente el daño de las autopistas, las refinerías, las plantas de acero, de Sidor, lo que está pasando con las compuertas del Guri o de Tocoma. Creo que el gran daño que va a ser más difícil de superar es el daño moral. El daño moral, porque en otras partes del mundo uno ha visto que las cúpulas terminan corrompidas. En el caso de Venezuela hay como una metástasis. Ha sido poroso. Este proceso ha logrado permear distintas capas y vemos que ha habido como una orgía financiera en los distintos niveles. Yo creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer un gobierno de transición es demostrar realmente que está asistido por una determinación moralista, que no es fundamentalista, sino moralista, de querer de verdad cortar por lo sano e inaugurar un proceso de verdadera transformación de la sociedad venezolana. Hay un problema económico, hay un problema también en el tejido social del país. Muchísimas gracias, Antonio, por esta conversación. Ojalá se repita. Un gran abrazo, siempre a la orden. Bien, ha sido la posición de Antonio Ledesma. Tengo que decir de una vez que yo no, por supuesto, y no estoy haciéndole ningún desplante a Antonio Ledesma, pero yo sigo teniendo mis dudas con respecto a la posibilidad de que haya una intervención internacional tal cual y como muchos la piensan. Creo que está muy jojoto esto todavía, aunque usted no lo crea, después de 20 años, porque hemos pasado 20 años con una clase política que intentando decir que no era un régimen criminal. Aquí hay gente que se acaba de despertar. Por cierto, para los que le tienen tirria en especial a Antonio Ledesma, para los que creen que cualquier conversación con Antonio Ledesma me convierte a mí o a quien hable con él en parte de sus defectos o de las acusaciones en su contra, etcétera, etcétera, quiero decir una cosa de una vez, para a quien pueda interesar. Creo que a Antonio Ledesma hay que reconocerle que desde bien temprano, cuando formó parte del Comité Nacional de la Resistencia, se fue a la calle planteando que el régimen chavista había que enfrentarlo en las calles. Así que creo que eso por lo menos hay que reconocérselo. Con respecto a todo lo demás que ustedes piensan de Antonio Ledesma, les recomiendo que se lo digan a él directamente. Él es bastante activo por sus redes sociales. Pero, por supuesto, yo acostumbro a hacer conversaciones y entrevistas. Yo no hago emboscadas. No es mi interés. Y, sinceramente, no es lo que no me da nota. Porque si me da nota es decir que Chávez no vuelve porque se murió. Lo siento. Eso es algo que no podemos dejar de recordar. El tipo se murió y no vuelve. Mañana venimos con más plomería informativa en Fuera de Orden. Los espero hasta entonces.